Entonces, la plataforma ha calculado la evaluación, entonces, por cada uno de ustedes. Y gracias por haber iniciado la grabación. Entonces, vamos a hacer un análisis del trabajo. Permítame un ratito ver, un ratito para encontrar su formulario, ¿ya? Y poder compartirlo con ustedes. A ver. Un ratito. Y veamos por la parte de las preguntas. No, debí de haber visto por la parte de las respuestas. Ver. Este 1A 2021 ese no es de ustedes. Estoy buscando cuál es el de ustedes para poder compartirlo. A ver, un momentito. A ver. Tampoco este no es. Ya encontré el de ustedes. Listo, entonces vamos a revisar cómo se resolvía su examen, ¿ya? Y para esto necesito que ustedes colaboren. Listo, voy a compartirles la pantalla y vamos a conversar sobre el tema. Ya, la primera pregunta fue la que aparece. Identifique el problema. Tenía las siguientes alternativas. Se exporta harina de pescado de consumo humano indirecto. ¿Por qué no era problema? ¿O por qué no es problema? A ver, chicos, ¿por qué no es problema? ¿Es un enunciado? Bueno, recuerda que los problemas pueden ser expresados como enunciado o pueden ser también presentados como pregunta. ¿Es algo positivo que contribuye con el país que se exporta harina de pescado? ¿Conviene que el Perú exporte harina de pescado? Sí, ingeniero. Correcto, por lo tanto, no es un problema, porque es algo positivo en realidad si lo vemos desde el enfoque de ingreso de divisas. Siguiente, ¿cómo aumentaría la producción de harina de pescado para consumo humano directo? ¿Por qué no se puso como problema? ¿Cómo aumentaría la producción de harina de pescado para consumo humano directo? ¿Por qué no es problema? Ingeniera, buenas tardes. ¿Cómo? ¿Qué tal, ingeniera? Tal vez porque es algo positivo, o sea, de qué forma hacerlo, no se ve como un problema, ¿no? Sino que No, como algo que ¿sabes? va a mejorar. Sí, Teresa, ¿sabes qué es lo que acá tienes que observar directo? Tiene a favor que es pregunta, pero tiene en contra esto que deja duda, aumentaría. ¿Te acuerdas que una de las reglas de juego es no dar lugar a dudas? ¿No dar lugar a dobles mensajes? Sí. Por eso es que se anula como problema esta.
Interrogante bien, pero la palabra aumentaría, anuló. ¿Ya? Vamos a la siguiente sentencia. ¿Cuáles serían los parámetros de proceso para obtener harina de pescado para consumo humano directo? ¿Qué sucedió ahí? ¿Por qué no se consideró problema? También da lugar a dudas, ¿no? Exacto, ese es el Serían. motivo, por el serían. Eso es lo que se llaman los potestativos. Quizás, tal vez, podría ser, conlleva a dudas. Por eso es que se anularon, aumentaría y serían. Siguiente. Se pierde el ingreso de divisas en el país por la exportación de harina de pescado de consumo indirecto. Se pierde el ingreso de divisas en el país por la exportación de harina de pescado de consumo indirecto. Porque es una afirmación cerrada. Porque de hecho ya se sabe, tú sacas los cálculos entre lo que vale una tonelada de harina de consumo humano y versus una tonelada de consumo humano indirecto y salimos a pierde. O sea, eso ya es conocido. Acuérdate que es problema en la medida que no se conoce la solución, en la medida que es algo negativo, en la medida que no se encuentren todavía, no se han encontrado cómo minimizar el daño que está ocurriendo. Que es diferente a la siguiente opción, porque indica cómo mejorar la producción de harina de pescado para consumo humano directo. Entonces ya, yo sé de que hay problemas en la calidad de nuestra harina, pero me pregunto, ¿y qué puedo hacer? Entonces por eso es que este fue el único que quedó como problema para la pregunta 2, identifique problema. Esta fue anulada porque era una sentencia que sí, beneficia al país. Esta segunda y la tercera quedaron anuladas por las terminaciones IA. Esta quedó anulada por lo que se conoce. Si sacamos número, se observa de que se gana más con la importación por tonelada de harina de pescado de consumo humano. Y bueno, esta sí. ¿Cómo mejorar la producción de harina de pescado para consumo humano directo? Existen tecnologías, pero ¿son las idóneas para nuestra realidad? Eso tendremos que averiguar. Por eso la pregunta para identificar el problema queda esta como problema. ¿Cómo mejorar? Y acá tiene el visto. ¿Duda, chicos? ¿Correcto? Sí, ingeniero. Ya, pasamos entonces a la pregunta 3. Dice, identifique un título de trabajo de investigación. Pero antes de empezar, ¿cuáles son algunas reglas fundamentales cuando estamos trabajando en investigación? ¿Cómo tiene que ser la redacción? ¿Se acuerdan? ¿Puedo dar opiniones? Cuando redacto trabajos de investigación, ¿puedo dar opiniones? Chicos, una pregunta. ¿Estamos grabando la sesión? Sí, ingeniera. Ah, ya. Sí. Gracias, Teresa. Me había olvidado yo. Ya. A ver, volviendo al tema. Cuando redactamos los trabajos de investigación, ¿se acepta que demos opiniones? No. Correcto. Entonces, ningún título debe de llegar a dar opiniones. Listo. Ya. Pregunta. En los trabajos de investigación, ¿tenemos que escribir un montón o tenemos que ser precisos y concisos? Preciso y conciso. Muy bien. Ya. A ver, para nuestra realidad, la pota de repente se llama Dosidicus gigas. Desconozco si el mismo nombre de Dosidicus giga vale para, de repente, para el hemisferio norte o de repente para la parte del Pacífico por la zona en que está Corea, por ahí. Desconozco. Si es, porque esto es por géneros y especies, ¿no? Entonces,
por eso es tan necesario colocar el nombre científico, Dosidicus gigas. Entonces, ahora sí, ya habiendo hablado de que no podemos dar opiniones anteladas, de que tenemos que identificar con el espécimen que estamos trabajando, indicando que debe ser preciso y conciso. Vamos a analizar entonces la pregunta 3, que indica, identifique un título de trabajo de investigación. La primera, alternativas de producción de snacks salados a partir del manto de la pota. ¿Por qué se descartó? Alternativas de producción de snacks salados a partir del manto de la pota. ¿Por qué se descartó? Porque es muy largo, ingeniero. Bueno, a ver, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Todavía entraría, porque nos admiten, si no recuerdo mal, hasta 15 palabras. O sea que por ahí no va. Otra opción, ¿por qué se descartó? ¿No es específico? No es específico, porque te dice alternativas de producción. O sea, puedes tener la alternativa A, la B, la C, la D. O sea, si bien te dice snack salado, pero también podría ser un snack salado picante. Podría ser, a ver, de lo que yo recuerdo, los japoneses, por ejemplo, creo que pote es diferente al calamar, pero ellos lo que consumen es, cortan muy finito, voy a decir que sea la pota, ¿no? ¿Ya? Muy delgadita la cortan como si fueran, ¿qué les puedo decir? Como cintas, más o menos de 4 milímetros. Eso lo congelan, creo que previamente lo han tratado con algún tipo de sustancia y lo comen mientras van de repente tomando una cerveza, van cogiendo como piqueo y lo consumen. Hasta ese tipo de snack pudo haber sido. Entonces, por eso, alternativas de producción son muchas. Por eso era impreciso. El siguiente, evaluación sensorial de snacks de pota. ¿Por qué se descartó? Evaluación sensorial de snacks de pota. ¿Por qué se descartó? Porque no es preciso, ¿no? O sea, no especifica la especie en sí. Ese era el motivo. No teníamos la especie. Entonces, estaba yendo bonito el título, pero le faltó la especie. Súper. Siguiente. Diseño de galletas de Dosidicus gigas pota. Diseño de galletas de Dosidicus gigas pota. ¿Por qué se descartó? Es una cosa bien simple, ¿ah? Bien sencillita. Es la razón por la cual se descartó. Ingeniera, creo que son por las comillas. Sí, por eso decía sencillita. Ahora, cuando hablamos de diseño, algunas personas pueden entender como que es la abstracción de cómo quieres que sea la galleta. A ver, galleta que va a ser cuadrada, que va a ser circular, de qué diámetro, de qué medido, si fuera un cuadrado o si fuera un rectángulo, si va a tener va a ser fermentada, no va a ser fermentada, si va a ser laminada. Entonces, es solamente esa abstracción. Y lo que le faltaba era las comillas a la pota. Siguiente, elaboración de galletas con sustitución parcial de harina de trigo por harina de pota. ¿Por qué se descartó? Es sencillito.
Les aseguro que ya ustedes lo saben. ¿Por qué se descartó? Elaboración de galletas con sustitución parcial de harina de trigo por harina de pota. ¿No indica las cantidades? No, ¿sabes por qué era? Trigo, pota, tienen nombres científicos. Por eso nada más. Ya. Y la última, evaluación sensorial de snacks de 200 gigas pota, contiene exactamente lo que va a desarrollarse en el trabajo, que se van a elaborar snacks, que la especie con la que se trabaja es con la 200 gigas y que se conoce en nuestro medio con el nombre comercial pota y por eso se señala entre comillas. ¿Preguntas? Ingeniera, una consulta. Bueno, yo he leído en las tesis y siempre el nombre científico del producto, de la especie, perdón, va después. O sea, no sé si Sí. sería evaluación sensorial de la pota y luego el nombre científico. Sí, tecnológicamente tú tienes toda la razón. Durante años hemos escrito de esa manera, que primero el nombre comercial y después el nombre científico. Pero cuando hablas con los biólogos, que son los que ponen todas estas denominaciones, ellos indican primero el nombre científico y después el nombre comercial. O sea, yo te acepto lo que me acabas de decir, pero usualmente ya desde el enfoque de normatividad de los biólogos, primero es el nombre científico, te repito, y entre comillas el nombre comercial o común. Revisa esta parte en las revistas de biología. Entonces, vas a ver la Ingeniera, diferencia gracias. de tecnólogos y de los que generaron los nombres. Yo durante años también escribía como me lo has dicho, pero ¿sabes quién hizo la corrección? Y eso fue alrededor del año 2000, cuando ustedes creo que no ya habían nacido, ustedes eran pequeñitos, que fue el doctor Víctor Ishiyama como biólogo el que me enseñó esa parte, porque yo trabajaba de la otra manera porque consultaba mucho la Food Technology. Y en la Food Technology también ponen primero el nombre común y después el nombre científico. Y chicos, es sumamente importante especificar la especie con la cual se trabaja, porque muchos de los trabajos de la década de los 60 no han podido replicarse porque no se sabe con qué variedades trabajaron. Sigamos. Dice, identifique una cita de resumen. ¿Se acuerdan qué es una cita de resumen? ¿Se acuerdan qué es una cita de resumen? Como una referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica recuerda que tiene autor, año, título del libro o de la revista, tiene el nombre de la revista si fuera el caso, tiene el número de la revista, las páginas, el volumen y tiene la dirección electrónica. Pero la cita no tiene todo eso, solamente tiene autor y año. O sea, recuerden, las citas de resumen solamente tienen autor y año. De las alternativas que estamos viendo. A ver, vamos a ver quiénes tienen autor. Autor y año, recuerden, ¿ah? La primera nos indica, el Ministerio de la Producción, en otras palabras, produce, porque esa es la sigla con la cual conocemos al Ministerio de la Producción, en el 2021 reporta el aumento de las capturas de especies pelágicas. ¿Tiene el autor? Sí. ¿Tiene el año? Sí. Entonces, ¿cumple con ser una cita de resumen? Correcto. ¿Por qué la segunda alternativa no se ha marcado? A ver, chicos, ¿qué dicen ustedes? En el reporte de las especies hidrobiológicas de la zona norte, se destaca la captura de la merluza por IMARPE en el 2000. ¿Por qué se descartó esa alternativa? Porque no especifica el nombre del autor completo, solo la abreviatura. Exacto.
Por eso. O sea, debió de haberse, dado que es la primera vez que se menciona en el documento, debió de indicarse por el Instituto del Mar del Perú, entre paréntesis, y MARPE. Por eso quedó descartada esa segunda opción. Veamos la tercera. La utilización de la merluza para la deshidratación osmótica se reporta en la revista El Mar Peruano del 2016. ¿Por qué se descartó? La utilización de la merluza para la deshidratación osmótica se reporta en la revista El Mar Peruano del 2016. ¿Tiene autor, chicos? Chicos, ¿qué opinan? ¿Tiene autor? Yo creo que en general es algo, lo que pone ahí algo general, pero el autor es como la revista del Mar Peruano. Claro, no coloca autor. Por eso queda descartado, Teresa. O sea, te pone en tal revista, pero dado de que es una sentencia, eso tiene que decirlo por lo menos el comité editorial. Alguien tiene que haberlo escrito. El revista como tal es muy grande. O sea, sí hay casos en los cuales de repente yo voy a colocar una revista, ¿no? Pero en el caso de esta revista, siendo un artículo tan especializado porque está indicando merluza y deshidratación osmótica, tenía que haber señalado el nombre del autor o de los autores. Por eso quedó descartada. Siguiente opción. En el modelo de deshidratación osmótica se observó que el descenso de la presión acelera la impregnación de sólidos en el 2015. ¿Por qué se descartó? Porque tampoco hay autor, ingeniero. No hay autor, pues. Ese fue el motivo. El único que cumplía fue Ministerio de la Producción, sus siglas por ser la primera vez que se está presentando a esta entidad como autor, el año en el que se indica que reporta lo que es el aumento de capturas de especies pelágicas. Única correcta. Vamos a la quinta pregunta, que nos ponía de manifiesto. Identifique el resumen. ¿Se acuerdan qué característica debe tener un resumen? Introducción, método, resultados y conclusiones. Eso es lo que debe de contener una revista, un artículo de revista. Pero en este caso, Alejandro, solamente te está pidiendo, dime cuál de todas estas opciones es el resumen. Por eso la pregunta es, ¿qué ítems se deben de presentar en el resumen? ¿Me conviene hacer una descripción de las materias primas en el resumen? Porque recuerden, es un párrafo nada más el resumen. No conviene hacer. Correcto, no conviene, ya. El resumen, ¿en qué momento se escribe? ¿Antes de empezar el trabajo, durante el trabajo o finalizado el trabajo de investigación? Antes. A ver, hubo un cruce, chicos, no escuché bien. Antes. Iniciando el trabajo. Frío. Recuerda bien, el resumen lo vas a presentar antes de iniciar el trabajo, durante el desarrollo del trabajo o ya habiendo finalizado el trabajo. Finalizado el trabajo. Finalizado el trabajo. Por lo tanto, el tiempo de la conjugación de los verbos va a ser
pasado, presente o futuro? ¿En qué tiempo vas a redactar el resumen? Pasado. Pasado, muy bien. Ya, como es un resumen, va a hacer uso justo de las partes que mencionaba Alejandro. Tiene que mencionar, a ver, ¿cuál fue el objetivo? El principal. ¿Qué se hizo? Por lo tanto, menciona de forma muy somera las pruebas, cómo se hicieron, de repente por triplicado, o de repente hicieron variando concentraciones, o de repente hicieron a determinadas profundidades. Entonces, eso es, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y con toda la data que ya obtienen a partir de la realización de la investigación, por lo menos dan el resultado principal en el resumen, porque el resumen, les insisto, es solamente de un párrafo en el caso de artículos de revista. En el caso de las tesis puede ser una página, página y media. O sea, no tienen mucho que escribir, porque lo que tienen que hacer es que la persona que ya se interesó por el título de su trabajo sea motivada para que siga leyendo el documento que ustedes han elaborado. ¿Ya? Entonces, primera regla, redacción en tiempo pasado. Dar respuesta a qué se hizo, cómo se hizo y qué halló. ¿Qué se hizo, cómo se hizo y qué halló? Eso es lo que tenemos que encontrar en el resumen que esté escrito dentro de estas alternativas. A ver, recuerden, tiempo pasado. La primera opción, en México el pez diablo, Pterygolyptis pardalis, es una especie invasora de los cuerpos de agua convertida en plaga. ¿Aceptan o rechazan como resumen? ¿Aceptan o rechazan este párrafo? En México el pez diablo es una especie invasora de los cuerpos de agua. A ver, chicos, ¿es un resumen, sí o no? No. Correcto. No hay. Muy bien. Entonces, no es un resumen. Siguiente. El objetivo fue evaluar sensorialmente galletas elaboradas con sustitución parcial de la harina de trigo por harina de pescado. Se emplearon las siguientes concentraciones: 1%, 3%, 5%. Ya te dice cómo lo hicieron. Se determinó la composición proximal de los productos, por lo tanto el análisis. Se evaluaron con pruebas hedónicas, por lo tanto la parte sensorial, mediante panelistas semi-entrenados. Y ahora el resultado, que determinaron que aun cuando las galletas con 5% son las de mayor valor nutricional, las de 3% son las de mayor agrado. Entonces, así pequeñito ese párrafo, como lo ven, representa todo un trabajo de investigación. Ya. El siguiente indica, se evalúa sensorialmente las galletas elaboradas con sustitución parcial de la harina de trigo por harina de pescado. ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué se rechaza? Como resumen. Está en presente. Por eso, tienes toda la razón. ¿El pez diablo es una especie invasora de los pejos de agua? Por un lado está en tiempo presente y por el otro lado nos estaba introduciendo a la especie, que puede ser muy interesante, pero para los fines de la
del resumen no compete ese desarrollo. No debieron de haberlo colocado. Siguiente. El empleo del pez diablo para elaborar harina de pescado es una alternativa. Por lo tanto, queda desechado porque está utilizando el tiempo presente. Fíjense cómo en una forma de ir recordando los componentes de un trabajo de investigación, ustedes pueden ir observando. ¿Conviene hacer así el trabajo? ¿O de repente conviene hacerle tal modificación? ¿O hay esta otra alternativa para que se comprenda mejor lo que estoy desarrollando para la presentación de mi tesis? Ya. Ahora, recuerden siempre, dentro de este enfoque de investigación, los términos son precisos, son concisos, son representativos de la realidad, por lo tanto se habla de objetividad. No dan lugar a dudas cuando se presenta la redacción de estos documentos. Y apliquen lo mismo para esta pregunta 6, que indica, identifique las palabras claves. A ver, ¿por qué se descarta valor nutricional, harina de pescado, galletas ricas? ¿Por qué se descarta? Galletas ricas no es una palabra clave, ingeniera. Exacto. Si nos hubiesen puesto galletas, ahí sí, pero acá el error fue galletas ricas. La siguiente, galletas saladas, nutrición, harina de pescado, proteínas. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Galletas saladas, nutrición, harina de pescado, proteínas. ¿La aceptan o la rechazan? Galletas saladas, nutrición, harina de pescado, proteínas. Se rechaza porque galleta salada no es una palabra clave, como la anterior. No, yo creo que en este caso sí la puedes aceptar, ¿eh? Porque acuérdate, las galletas pueden ser dulces o saladas. Pueden ser, hay otra clasificación, fermentadas y no fermentadas. Sí la puedes aceptar. Imagínate, a ver, esas galletas de coco versus las galletas de soda. A una las catalogas como galleta dulce y a la otra la catalogas como galleta salada. O estas las Crisp, también es galleta salada. ¿Aceptas o rechazas? Galletas saladas, nutrición, harina de pescado, proteínas. Se rechaza por la palabra proteínas, ingeniera, es general. Yo más bien la aceptaría, ¿sabes por qué, Teresa? Porque galletas proteinizadas es un poco rara la denominación. Vamos a revisar un ratito proteinizadas. Proteinizadas, RAE, ¿no? RAE. Porque proteína es un sustantivo, ¿cierto? Ingeniera, fue mi compañera Jocelyn. Sí, dime. Ya, gracias. Muy amable, Teresa. Por Jocelyn. Vamos a ver proteinizadas. Proteinizada. Voy a poner eso, proteinizada. Aviso, no está en el diccionario. Entonces, ¿conviene dejar proteinizada o no? ¿Qué piensan, chicos? O sea, ¿cuál es la versión correcta acá? Galletas ricas les acepto. Esta no va por ningún lado. Entre esta opción y esta opción, ¿cuál es la que sí va? La tercera. Sí,
Estoy de acuerdo contigo. Entonces acá hay que hacer una modificación, caballero. A ver, voy a ver si la puedo hacer acá. Respuesta correcta, no es correcta. La que es correcta es esta. Esta es la correcta. Ahora sí. Esta estaba bien. Esta no, porque proteinizada no existe en RAE. Siguiente. Veamos. Objetivo principal. ¿Ah? Entonces tienen que pensar en función a las jerarquías de los verbos que están viendo acá. Recuerden, esto creo que cuando se los expliqué les dije, es como si estuvieran subiendo una escalera y no pueden saltar al tercer escalón sin antes haber pisado el escalón previo. Entonces, primer escalón sería el primer objetivo secundario. Segundo escalón sería el segundo objetivo secundario. Y forzosamente tengo que haber pasado por el 1 y por el 2 para llegar al objetivo final, que se llama, para este caso, objetivo general u objetivo principal. Dicho esto, veamos qué opciones nos dan. Nos indica, elaborar galletas con sustitución parcial de harina de trigo por harina de pota. Primera opción. Segunda opción, determinar las condiciones de proceso para elaborar galletas con sustitución parcial de harina de trigo por harina de pota. Hasta ahí, ¿han sido preparadas ya las galletas? ¿O no? En elaborar galletas y determinar las condiciones de proceso para elaborar galletas. Todavía. Por eso es que como objetivo principal o general nos queda este, analizar las galletas con sustitución parcial de harina de trigo por harina de pota. ¿Se dan cuenta que es solo secuencia, aplicar lógica, revisar bien la secuencia de actividades que van a realizar? Y con eso solucionan el examen. ¿Quedó claro? Sí, ingeniera. Ya, gracias. Vayamos al 8. Indique el cuartil en el que se ubica Journal of Functional Foods. ¿Cómo hicieron para ubicar el cuartil de esta revista? Cuéntenme. Entrando a la página de Simago. Sí, tienes toda la razón. Entonces, ustedes lo que hicieron fue colocar acá Simago. Pasé a la siguiente instancia de Simago para que me lleve a este rectángulo, a este bloque, y me indicaron Journal of Functional Foods. Copiar. Journal of Functional Foods, ya está. Entonces, justo estaba ahí la revista de la cual estábamos conversando. Presionaron acá y fueron a ver cuál era el cuartil de la revista. Entonces, si bien es cierto que con el diagrama ustedes ya se dan una idea de cómo está la revista, en la parte inferior ahí les indica en qué cuartil se está trabajando. El cuartil para esta revista es el Q1. Y este cuartil 1 es el que justo tienen que poner acá. ¿Ven? Cuartil 1. La palabra cuartil no, porque ustedes han observado, la denominación de ellos es Q1, Q2, Q3, Q4. Porque para la sección que ellos manejan, como está en inglés, es con cuartil iniciando por la letra Q. Por eso es que nosotros también tenemos que llevarlo por la letra Q. Q1, Q2, Q3 y Q4. Y ahora, en las publicaciones que se están pidiendo, que se tomen de referencia, tienen que ser de revistas indexadas. O sea, esto que acabamos de ver, de que tiene que estar indexado por Simago, esto es prioritario, chicos. ¿Que les aceptan otro tipo de publicación para hacer sus trabajos? Sí, les aceptan, pero también les dan menor puntaje, si fuera el caso,
de que quieran realizar en algún momento una publicación ustedes. ¿Ya? Entonces, chicos, a tener sumo cuidado con las fuentes que están utilizando. Ese es el motivo por el cual tantas veces los he hecho moverse de lo que son las tesis tradicionales hacia artículos de investigación. ¿Quedó claro, chicos? Sí, ingeniera. Ya. Vamos ahora, identifique el tipo de acceso de FUTS. Entonces, ¿qué es FUTS, chicos? Porque me dice de paga, acceso abierto, de paga para los autores, de paga para las instituciones. ¿Qué es FUTS entonces? Y dice tipo de acceso. ¿Ah? FUTS es un libro, es una publicación periódica. ¿Qué es? Foods en inglés sería como que comida, alimentos. Sí, pero observa por el tenor de la expresión. Tipo de acceso. Y después dice tipo de acceso de paga, acceso abierto. ¿Qué puede ser de paga o qué puede ser de acceso abierto? De paga para los autores, de paga para instituciones. ¿Qué puede ser de acceso abierto? ¿Podemos hablar de libros de acceso abierto o de revistas de acceso abierto? De revistas. Correcto. Por lo tanto, tenemos que poner acá nuevamente lo de Shimago y poner acá Foods. Acá estabas. Ya. Y me sale Journal of Functional Foods, no es Plant Foods, tampoco Journal of Foods. Acá está, fíjate, es de Suiza. Entonces, entramos a esta revista. Si de repente, ya está, ¿qué significa esto? De acceso libre. Exacto. Y justo es lo que nos están preguntando. Acceso abierto. Es una Open Access. Por eso hemos marcado esta y no las demás. Muy bien. Siguiente. O sea, cada vez que miramos el candadito abierto, decimos Open Access, acceso abierto. Muy bien. Siguiente. Indica, seleccione el artículo cuya fuente tiene mayor índice de impacto. Seleccione el artículo cuya fuente tiene mayor índice de impacto. ¿Qué puedo hacer? Porque entiendo que los dos son artículos, ¿ah? ¿Qué puedo hacer? Buscarlo en Simago o en Cielo o buscarlo por el título. ¿Te conviene más entrar por algo más sencillo en este caso? ¿Sabes por dónde? Entra por el Google normal. Fíjate, entras por el Google normal. ¿Por qué por el Google normal? Porque eso te va a permitir espérate, colloid, creo que me equivoqué acá. Esta es. ¿Ya? ¿Ves? Al poner el título del trabajo, ya me sale Open Access Journal of Functional Dry Colloids. O sea, esta de acá, ya si entramos por acá, creo que está. No, este fue Quality and Preference. Acá está la revista, fíjate. Entonces, esta está dentro de Elsevier y Elsevier está dentro de lo que es Shimago también. Es una cadena. Entonces, por ahí está yendo la primera bien, que es la de los hidrocoloides para la salud. Y tenemos otra. Ya. La otra, ¿cuál es? Esta de acá. Dice, la detección, ya, utilizando el dice relaxometría de NMR. Vamos a ver.
Ojalá que pueda copiarlo igualito. Lo voy a copiar y lo que estoy ubicando es la revista en la cual se publicó el artículo que me interesa. Ya está. Entonces me indica que sí. Acá tengo la publicación. Entonces voy a entrar a la publicación. Bueno, en una ventana nueva. En una ventana nueva. Termine de cargar. Y me dice Foods, por acá. Contaminado, está. Y quiero, la revista es Foods. La revista Foods estaba por acá. Vamos a ver su H-index. ¿Dónde está la revista? Ya. Me dice índice H 38. Índice H 38, recuerden. Y la pregunta dice, ¿cuál es la que tiene mayor índice de impacto? Entonces la de Detecting tiene, ya lo perdí, 38 como índice de impacto, índice H. Y vamos a ver la otra, la de los hidrocoloides. Ya, acá están los hidrocoloides. Los hidrocoloides, a ver, quiero ver dónde está su índice de impacto. Ya. Vamos a buscar entonces Food Hydrocolloids acá, en Shimago. Entraré a Shimago y volveré a buscar lo de los hidrocoloides. Shimago, listo. Vuelvo acá. Ahí está, de Food Hydrocolloids. A ver. Ya, veamos acá. La anterior tiene 38, recuerden. Esta tiene un índice H de 159. Por lo tanto, ¿quién gana? ¿Gana 159 o 38? 159. Por lo tanto, la ganadora es Food Hydrocolloids. Entonces, vamos para acá. Food Hydrocolloids ganó. Respuesta correcta, selecciona el artículo cuya fuente tiene mayor índice de impacto. ¿Estamos bien? Esta es la ganadora. ¿Que pudimos haber entrado por otras rutas? Sí, pero la más sencilla, chicos, era poner el nombre del artículo de la revista, para que los lleve a cuál era la revista en la cual había sido publicado. Porque si yo entraba por Shimago, ahí solamente me da el nombre directo de la revista, pero no me da los nombres de los artículos. Ese era el motivo. Ya. Vayamos a la pregunta 11. A la lectura del párrafo, identifique el primer problema secundario del listado. Primer problema secundario del listado. A ver, se indica, se trabajó en la extracción de colágeno a partir de escamas de pescado utilizando diferentes niveles de renina, 5%, 10% y 15%. Se dispuso de 15 unidades experimentales divididas en 3 tratamientos con 5 repeticiones, distribuidas bajo un diseño completamente al azar. Los resultados se analizaron mediante ADEVA y las pruebas de Tukey con un nivel de significancia de 0,05, encontrándose que la adición de los diferentes niveles de renina no influyeron en la composición bromatológica, mientras que sí en la conductividad, cuando se utilizó el nivel más alto de renina. Se recomienda utilizar el 15% de la enzima comercial para su aplicación en extracción del colágeno de las escamas de pescado para su utilización como materia prima para diversas aplicaciones. Todo ello que nos conlleva a que puede emplearse para la extracción del colágeno el tratamiento al 15% de renina.
para la extracción del colágeno presente en las escamas de pescado, se utiliza entonces la concentración del 15% de renina. Ya. Y nos dice, ¿cuál es el primer problema secundario del listado? O sea, antes nos pedían en general, ahora nos dicen no, empieza por el más pequeñito y nos dan una serie de, nos dan 3 alternativas. Y dice, a ver, ¿cuál es la composición bromatológica de las escamas? Una siguiente, ¿cuál es la composición bromatológica de la muestra tratada enzimáticamente? Entonces, si yo tengo recién las escamas, recién ahí puedo hacer la parte correspondiente al tratamiento enzimático. Entonces, hasta ahí van en orden. Siguiente. ¿Cuáles son las concentraciones de la enzima para tratar las escamas? De hecho, en el resumen, ya nos indicaron que van a utilizar 3 concentraciones de enzima, 5, 10 y 15%. Pero felizmente, para efectos de nuestro trabajo, nos dice, averigua el primer problema secundario del listado. Tenemos cuál es la composición bromatológica de las escamas, tenemos cuál es la composición bromatológica de las muestras tratadas enzimáticamente, y la siguiente es, ¿cuáles son las concentraciones de la enzima para tratar las escamas? Entonces, esta última quedaría como problema principal, pero lo que ellos quieren es solamente su problema secundario 1. Entonces, basta con la composición bromatológica de las escamas. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Comprendieron la idea? Sí, ingeniero. Vale, sigamos entonces. Dice, ahora sí, marque un título para un trabajo de investigación. A ver, ¿por qué no utilizaron el primero? Por alternativas, que es muy... Sí. Nos iba a llevar a N temas, entonces nada que ver. Siguiente. Parámetros para la obtención de concentrado proteico optimizado de pescado. ¿Qué les parece esa denominación? Parámetros para la obtención de concentrado proteico optimizado de pescado. Creo que optimizado está como que ya de más. Sí, tienes razón. Porque yo voy a determinar primero los parámetros de proceso. Pero una vez que los he determinado, puede que tenga un rango de temperaturas, de presión, de pH. Dentro de ese rango es que yo tengo que ver dónde va a funcionar mejor, dónde voy a tener mi mejor rendimiento. Por eso, ahí no debió de haber ido parámetros para la obtención de concentrado proteico optimizado de pescado, sino optimización del proceso de elaboración de concentrado proteico de pescado. Ese título sí iba ahí, pero así como está escrito, no se entiende. Y ya, bueno, la última, que indicaba parámetros de proceso para la obtención de concentrado proteico de pescado. Quiere decir que se van a determinar esos parámetros, no van a ser de repente los de mayor rendimiento o los que tienen mayor valor nutricional. Ahí lo que interesa es obtener el producto, eso es todo. Por lo tanto, queda parámetros de proceso para la obtención de concentrado proteico de pescado. Ya. Habiendo visto todo esto, chicos, ¿qué les pareció? Bien, ingeniera. En mi caso he visto que otra visión, ¿no? Yo lo miraba de otra manera. Ya entendí mejor de lo que sabía. Sí, pues.
Chicos, entonces yo le voy a pasar a Teresa para que uno por uno les pase sus calificaciones. Entonces, la parte del examen ya cada uno de ustedes sabe cómo la ha respondido. ¿Ya? Lo que yo tengo que, ahora, lo de participación, está en función de todas las participaciones que han tenido, las asistencias que han tenido, las entregas de trabajo que realizaron en su momento, y a partir de la próxima semana ya les toca a ustedes presentar sus trabajos, sus avances. Quiere decir que la próxima semana, como ya están trabajando como equipo y están incorporando más fuentes para respaldar lo que expresen, la próxima semana les toca presentar su introducción. ¿Preguntas sobre la introducción, chicos? Ingeniero, una consulta, ¿sería solo la introducción o ya tenemos que ponerlo así con carátula, con el índice? Bueno, les sugiero que presenten solamente la introducción, pero como ya ustedes conocen de su tema, y son varios, van a presentar la tabla de contenido del marco teórico. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes usualmente cuando abren una tesis, abren un libro, ubican una serie de títulos y subtítulos, que en realidad son conjuntos y subconjuntos, en los cuales se pone un título general que después se subdivide. Por eso, y cuando no tiene todavía el número de la página, hasta ahí se llama tabla de contenido. Cuando finalizamos ya de redactar todito el trabajo, recién ahí pondremos la paginación. Por ahora me conviene su introducción bien elaborada con las fuentes incorporadas, porque ya hemos visto cómo se establece la inserción de citas. Presentar la tabla de contenido de lo que va a ser su marco teórico y respaldar por qué van a hacer esa distribución para su marco teórico y las referencias utilizadas hasta ese día. Las referencias, por favor, aplicando APA. Recuerden que estos documentos para la presentación escrita, APA 7. Para la redacción de las referencias, APA 7. Formato, márgenes, encabezados, APA 7. Y recordar que sus trabajos tienen que estar enmarcados dentro de las líneas de investigación aprobadas por la universidad. ¿Pregunta, chicos? Ingeniero, ¿va a haber alguna recuperación para levantar la nota? Estos trabajos. Porque sí, Rugel, tienes toda la razón en haberme hecho esa pregunta. Por eso es que necesito que ustedes trabajen. Si se han formado equipos, es para que contribuyan con ustedes y puedan sacar un trabajo que les pueda servir después. Dime, Rugel. No, sí, disculpe que lo haya interrumpido. Lo que pasa es que, o sea, no es que en sí el examen haya estado difícil, sino que las preguntas estaban como que medias ambiguas. O sea, casi todas se parecían, casi todas. O sea, era bien complicado porque, o sea, no me voy a poner a discutir con usted ya que usted es la docente, usted es la que sabe. Pero en sí habían varias preguntas que habían, ¿cómo le digo yo? O sea, información que creo que entran en una tesis tranquilamente, porque yo también he estado leyendo en las investigaciones y tal parece que no era como pensaba. Entonces, como le digo, si hubiera una posibilidad para poder subir la nota con algún trabajo, como usted dice, pues no con nuestras investigaciones, sería para nosotros un agrado. Con lo que ustedes estén trabajando, con eso tenemos que subir los puntajes. ¿Ya? Porque yo lo que necesito es que ustedes aprendan para que, aun cuando terminemos el curso, solitos puedan desarrollar sus trabajos. Porque yo solamente soy un medio, pero quien tiene que saber elaborar esa tesis y después sustentar esa tesis, quererla su tesis, defenderla esa tesis, son ustedes. Y les he puesto tópicos de los que más o menos han estado trabajando ustedes. Y no les puse más sobre embarcaciones porque vi que mucha de la formación que ustedes han tenido ha sido orientada para ingeniería de procesos. Pero sí sería conveniente de repente, se los dejo como una idea, ¿no? Ver lo que es la formación básica en ingeniería pesquera, desde lo que viene a ser la parte de navegación, corrientes, capturas,
procesamiento en la parte marina, cosas por el estilo, porque las ingenierías avanzan en la medida en que nosotros encontremos problemas que se están viviendo en nuestra realidad y de alguna manera, bueno, hagamos una solución, al menos para el caso que estamos trabajando. Bueno, los dejo ya con la inquietud de, uy, ¿cómo fue mi examen? Y sobre todo con las ganas y la garra, por favor, de hacer bien sus trabajos. Son alrededor de 3 personas por equipo, 4 personas por equipo. Entonces, esas 3 personas contribuyan ustedes mismos, porque es su nota, chicos. Y de ustedes depende el que puedan sacar adelante trabajos que les van a permitir la obtención del título profesional. O sea, ahora ya la situación está más dura y cada vez se va a volver, ¿cómo les diría? Más estricta, porque investigación requiere esto, requiere disciplina, requiere detalle, requiere minuciosidad, requiere cumplimiento de normas, ¿ya? Requiere creatividad, pero a partir de información que uno haya analizado, porque estos documentos no salen de un día para otro, requieren lectura continua. Se los digo porque yo hace años vengo preparándome en esto, y en todos los trabajos siempre es la misma situación. Lectura, 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 lectura. Hasta poder concretar bien en mi cabeza qué es lo que quiero trabajar y según las facilidades a las cuales tengo acceso. A ver. A ver. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Quién dice qué es lo más interesante el día de hoy para mí? ¿Qué ha sido lo más interesante para mí el día de hoy? Alejandro. ¿Qué ha sido lo más interesante para ti el día de hoy? Vale, pero por el chat escribe Alejandro. Ah, sí, no te escucho nada, pero por el chat contesta Alejandro. Mientras tanto, la misma pregunta. ¿Qué ha sido para ti lo más interesante el día de hoy, Pedro Pablo? Sí, genial. ¿Y qué ha sido lo más interesante para ti? Bueno, la manera de cómo hemos ido analizando cada una de estas alternativas, ¿no? ¿Y te has dado cuenta que es lógica? Sí, recién. O sea, cuando ustedes enfrenten lo que es investigación, chicos, siempre enfréntenlo con lógica. O sea, estos trabajos de investigación no son de aprender de memoria. Son primero leer sobre los temas y después con esas herramientas que tenemos, analizar la información que está a disponibilidad. Y si aplican eso, chicos, van a estar tranquilos. Pero ahora lo que necesito de ustedes es que aparezcan, por favor, empapados con el término que ustedes quieran trabajar, con el tema que ustedes han elegido como equipo. Y ayúdense entre ustedes para que la próxima semana, cuando les toque hacer la presentación, sea muy buena esa presentación. Recuerden que le estamos haciendo la presentación en Word. ¿Y por qué se las pido en Word? Porque de esa manera vamos a ver también lo que son las partes de formato. Idme, ¿qué ha sido lo más importante para ti el día de hoy? Bueno, ingeniera, para mí ha sido el enfoque. Yo tenía otra perspectiva de algunas cosas y hoy se me ha aclarado. Te comento, Jocelyn, hace años, cuando yo seguía los primeros cursos de metodología de investigación, fue un amigo que, bueno, era mi jefe, ¿no? Dentro de la universidad, y me dijo, Luz, esto no sirve para nada en ingeniería. Bueno, yo durante años pensé lo mismo, ¿no? Porque me lo había dicho un amigo que era mi jefe también. Y lo curioso de la vida es que paulatinamente, bueno, fui entrando a este sistema de publicaciones, este sistema donde nos hablan de problema principal, problema general o problemas específicos.
Y todo aquello que yo había hecho en mi vida práctica, comencé a observar que tenía un nombre genérico. Y estos nombres genéricos son los que hemos estado aprendiendo así, en forma rápida, ¿no? Como problema, como hipótesis, como objetivo, incluso como antecedentes. Entonces creo que se cumple lo que una vez otro amigo me comentó, que a investigar se aprende investigando. Es como cuando hemos aprendido a caminar. Les aseguro, chicos, que de repente en la primera etapa sus padres los ayudaban a ustedes para poner sus manitos en el borde de la cuna. Poco a poco ustedes fueron asentando sus piececitos y apoyándose en los muebles de repente de su casa e iban caminando, apoyándose siempre. Pero llegó un momento en el cual ustedes se soltaron y comenzaron a caminar solitos. Investigación en su recorrido es algo similar. La primera etapa es leer, 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 leer. Y les aseguro, no se van a aburrir de leer. Porque si es un tema que ustedes han elegido, porque tienen facilidad, porque les agrada el tema, cada vez lo van a encontrar más interesante. Y no van a encontrar un problema, chicos, van a encontrar N problemas. Pero de los N problemas, ustedes tendrán que elegir solamente uno. Y ese es el que van a trabajar. Porque recordemos, solamente somos una persona que debe de presentar una tesis en determinado tiempo. La realización de las tesis conlleva no solamente inversión en tiempo, sino también inversión en capital. Por lo tanto, hay que dosificar los esfuerzos. Y como me decía Alejandro, dice, aparentemente sencillo, pero sin embargo, qué dolor de cabeza, traduciendo lo que quería decir Alejandro, creo. Pero piensen, analicen lo que tienen al frente en investigación y encontrarán las respuestas. O sea, nunca se dejen llevar en investigación por el primer, ¿cómo se llama? Por la primera emoción o por la primera impresión. No. En investigación lean, recuerden de que los documentos tienen que ser escritos con objetividad. Nunca van a encontrar opiniones. Lo que van a encontrar son deducciones o inducciones. Pero ninguno de los investigadores va a decirles en su documento escrito como artículo, estoy de acuerdo con, no, sino según tal autor, según el otro autor, ya, los valores coinciden y de esa manera se trabaja. Siempre con el sustento, siempre con la evidencia del caso. Recuerden aplicar APA para la presentación de su introducción de la próxima semana y de su tabla de contenido. Las referencias también la próxima semana las estamos viendo, de aquellas fuentes que estén utilizando para su introducción. Y cada equipo recuerde, como mínimo, 3 fuentes. Pero siendo ustedes 4 personas, sugerencia, sean 4 por 3, cosa que tengan 12 fuentes y así cada semana van aumentando y lean los documentos. Si de repente a mí me toca trabajar con Teresa y me toca trabajar con Carlos, entonces cada uno de nosotros lee 3 fuentes y cuando nos reunimos le aviso a los demás, fíjate, este artículo trata de tal y cual cosa. Igualito, el siguiente artículo trata de los siguientes puntos y fíjate, cuando te he escuchado se interacciona con lo que yo también he encontrado. Y de esa manera, dialogando, su trabajo va a ser mucho más, va a ser más, como diría, amigable y también más entendible y también interesante. Porque al trabajar ustedes con bases de datos, van a percatarse de que la información es muy dinámica. Bueno, chicos, espero no haberlos aburrido. Y adelante. Y como dice Rugel, tenemos que trabajar para sacar buenos trabajos. Dime. Dime por favor. ¿Va a devolver los exámenes como para saber en qué nos hemos equivocado y todo eso? ¿Cómo? A ver, yo lo intenté, pero ¿sabes qué sucede? Fíjate. A ver, te muestro qué es lo que me está sucediendo. O sea, eso se debió de haber hecho, cosa que recién me enteré el día de hoy. Cuando se hace la configuración, acá debí de haber colocado que salga inmediatamente la nota, sino que yo dije, después se va a poner la nota. Y acá ya activé, recién hoy día, la activación de la nota. Y por eso es que a ustedes no les ha llegado los puntajes. Lo que sí podría hacer es de repente marcar esto, ¿no? Ponerles como pantalla. Para que ustedes vuelvan a analizarlo. Porque de acá no sé cómo bajarlo.
Porque acá sería, si pudiera bajarlo como impreso. Pues yo una vez, ¿sabes cómo hice? Copias de pantalla nada más. Espérate, parece que sí se puede, imprimir formulario. Guardar, perdón un ratito, déjame ver acá. Guardar. Eso es solamente para imprimir, mejor dicho, para guardar lo que son las preguntas nada más. Sí, pero ¿te da también las alternativas o no? La verdad es que no sabré decir. Hagamos la prueba, ¿te parece? Evaluación 1 y voy a colocarle acá un EPIB, cosa que lo reconocemos rápido en la descarga. Guardar y lo volvemos a abrir. Acá. 1 está en descargas, acuérdate. ¿Verdad? No, no está. No te salen las respuestas, ¿no? Ahorita lo que puedo hacer es enviarles esto. Y como tienen la grabación, ahí ya verifican. Esto sí puedo hacerlo. Y esto lo puedo poner ahorita. A ver, un ratito, déjame acá, poner acá. Esto por el chat te lo puedo enviar. Déjame ver, acá. Cargar de mi equipo. Descargas. Ya. Ya. Listo, chicos, ya se los envié. A ver, verifiquen. Ya. Y con lo que hemos desarrollado, ahí ya pueden colocar las respuestas. Sugerencias, ¿no? Cada uno de ustedes, entonces, hágase la prueba. O de repente, conversando entre ustedes, ya, a ver, ¿qué te parece esto? ¿Qué te parece lo otro? Y después con la grabación, cotejan. Listo, chicos, ya está enviado el documento. ¿Alguna otra inquietud? No, ingeniera, gracias. Vale, no hay de qué. Dijo, Teresa, quiero descansar un rato porque he tenido desde las 8 estoy en clases y ya para la noche espero enviarte toda la calificación. Y por favor, uno por uno le envías su calificación, ¿ya? Está bien, ingeniera, no se preocupe, más bien, descanse. Ya. Gracias, chicos, por todo, nos estamos escuchando y por favor, la próxima semana ustedes son los expositores invitados y al azar van a presentar sus trabajos. ¿O hay algún equipo que diga nosotros primero? La próxima semana ustedes me dirán qué equipo